Muy buenos días, queridos agremiados del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras. Para nosotros es un placer de que ustedes ya estén conectados junto a nosotros en este segundo día de transmisión de el congreso virtual que está promoviendo pues este noble colegio. Les invitamos a ustedes a que puedan compartir la publicación y puedan unirse más. Compartan la publicación para que sean muchísimas más las personas a las que llegue esta transmisión. Es importante, queridos amigos, queridas amigas, que más se puedan unir, simple y sencillamente porque la formación continua que hace el Colegio de Cirujanos Dentistas es fundamental para que todos y todas podamos ser mejores profesionales día a día, esperando pues en Dios de que su día pueda ser lleno de éxito y sin duda alguna podamos compartir las experiencias hoy pues con una visita bastante interesante desde la ciudad de Ciguatepeque. Estará pues nuestro invitado. Yo les invito a ustedes, queridos amigos, a que puedan unirse ya y puedan apuntar los 3 primeros dígitos. Recuerden ustedes, queridos doctores, doctoras, recuerden ustedes que estos primeros dígitos, junto con otros 3 dígitos que estarán al final, son los que tienen que ustedes enviar por correo. Fundamental que recuerden eso. No son solamente estos 3 primeros dígitos que están pasando en este momento, que es el 808-808, sino más bien son estos 3 dígitos más otros 2 que se estarán rotulando también en la parte de abajo en esta publicación. Así que yo les invito a ustedes, queridos amigos, queridas amigas, a que puedan seguir compartiendo esta publicación para que podamos llegar a más agremiados y sin duda alguna que esta formación continua que el Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras está proponiendo pueda ser mucho más y mejor. ¿Cómo amanecieron? ¿Desde dónde nos están sintonizando? Eso sí quiero que nos lo pongan por ahí, por favor. ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué colonia? ¿Desde dónde nos están viendo? Recuerden que usted puede estar dentro o fuera de nuestro país, desde nuestro territorio central. Lo más importante es que usted pueda apuntar estos 3 primeros dígitos. 808. 808. Saludos hasta Roatán. A Soad muy bien, saludos hasta Ciguatepeque, Valle, muy bien, bienvenidos. Saludos desde Sonsonate, El Salvador, saludos Silvia Lorena, desde Progreso y Horro. También saludos hasta La Ceiba, Danlí, El Paraíso, saludos San Pedro Sula, saludos también a La Ceiba, Tegucigalpa, Erika, bienvenida, Carlos Roberto, desde Tegucigalpa. Así es, 808 son los 3 primeros dígitos, La Paz, El Progreso, Salamá, Olancho, El Progreso, Tegucigalpa, todo Honduras debe de llegar este congreso. Somos pioneros, queridos amigos, queridas amigas, desde Choloma. Gracias, Tirsa, por estar sintonizando desde Tegucigalpa. Jason, saludos hasta Marcala, al doctor y a todos ustedes en Santa Bárbara. Gracias, queridos amigos en La Ceiba, Catacama, Solancho, también aquí en Tegucigalpa, Francisco Morazán. Sin duda alguna, hasta Campamento, San Pedro Sula. Gracias, Lempira. Gracias por también estar sintonizando y estar conectados a la ciudad del Junco, Santa Bárbara, también a la parte histórica, Comayagua, Santa Bárbara. Gracias, Lempira. El Progreso y Oro, también desde La Ceiba. Recordemos, queridos amigos, San Antonio de Cortés, saludos hasta San Pedro Sula y todas las ciudades que se van conectando. Les pido que compartan la publicación, compártanlo y taguen también a sus colegas, que necesitamos llegar a muchísimos más personas en esto. Desde La Lima, gracias. Bueno, le comentamos, Carla, que el especialista de hoy es de su ciudad, allá en Ciguatepeque. La Labor Ocotepeque, saludos hasta allá. Les recuerdo, ahí están los 3 primeros dígitos, 808, 808.
son Riolindo Cortés, JC Mena, saludos para usted y a todos. Taguen a sus compañeros y compartan la publicación. Lleguemos a más personas. En breves minutos ya estará con nosotros el doctor Diller Alexis Cruz. Les cuento un poquito sobre el doctor Diller Alexis Cruz. Fíjense bien, él es un especialista, su especialidad es la ortodoncia. Y algo que es importante y fundamental es que él fue graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es especialista en ortodoncia y ortopedia maxilofacial de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz, diplomado avanzado en ortodoncia de la Universidad de New York. También pues ha sido conferencista nacional, conferencista internacional y hoy pues estará con nosotros acompañándolos. Saludos a la cálida Choluteca. Muy bien, sí, Residencial Centroamérica, el doctor Jorge Ordóñez. Saludos, doctor. Y a todos ustedes que se están conectando, bienvenidos, bienvenidas. Realmente para nosotros y el Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras es un verdadero placer estar con ustedes. Y sin más, pues les presento al doctor Diller Cruz. Doctor Diller, bienvenido, bienvenido a este primer congreso virtual promocionado pues por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras. Saludos hasta la ciudad de Ciguatepeque. Bueno, buenos días, licenciado José María. Sin duda alguna, agradecerle al presidente y a la Junta Directiva por esta iniciativa que realmente son pioneros, así como usted lo dice, y sin duda alguna, tener la oportunidad de utilizar estas plataformas para educación continua marca la diferencia no solo en nuestro país, sino también a nivel centroamericano e internacional, porque por la situación que vive nuestro país, sin duda alguna esto permite que la educación no pierda fuerza y que todos los colegas de nuestro país y los que internacionalmente nos vean se tomen un poco de tiempo para desarrollar un tema de interés que sin duda alguna sirve para la práctica profesional y para darle otra opción más a los pacientes, ¿no? Porque estoy convencido de que muchos pacientes se van a conectar y van a tener sus inquietudes, entonces sin duda alguna es una oportunidad que hay que aprovecharla para el beneficio de nuestro gremio. Muy bien, alineadores invisibles, una nueva era de la ortodoncia. ¿Por qué eligió el tema, doctor? Bueno, la verdad que los alineadores invisibles, licenciado, es un tratamiento nuevo en nuestro país, pero ya está posicionado a nivel mundial. Pienso de que de a poco en nuestro país se empieza a tomar un poco de más fuerza y me gusta porque sin duda alguna los ortodoncistas y toda la gente del área dental tiene que conocer cuáles son las variables, ¿no?, que se presentan entre las técnicas convencionales y técnicas diferentes, ¿no?, que se salen de la norma. Entonces, sin duda alguna, la idea de esta charla es abrirle un poco el conocimiento a nuestro gremio, porque ya en nuestro país existe una empresa certificada, ¿no?, que puede brindar este servicio y, por tanto, ya ofrecerlo a nuestros pacientes como una alternativa que sí es funcional, pero que de a poco vamos a desarrollar en la charla cuáles son los beneficios y cuáles son las dificultades que se nos pueden presentar en el tratamiento. ¿Estamos listos, doctor? ¿Estamos listos? Muy bien, entonces vamos pues, estamos con usted, doctor, y lo dejamos, queridos amigos del Colegio de Cirujanos Dentistas, el doctor Diller Alexis Cruz de la ciudad de Ciguatepeque, especialista en ortodoncia, hoy con el tema alineadores invisibles para una nueva era. Con ustedes, el doctor Diller Cruz. Bien. Recuerdo que cuando estaba finalizando el posgrado en ortodoncia y ortopedia maxilofacial, uno de mis maestros me dijo de que los ortodoncistas sin duda alguna teníamos que estar preparados a medida fuera modernizándose las técnicas en los tratamientos de ortodoncia y surgieran nuevos aditamentos para poder estar preparados y listos al momento de la necesidad de utilizar técnicas o
o alternativas que se nos presentaran para mejorar los tratamientos de ortodoncia. Y he elegido este tema de alineadores invisibles porque he notado que en mi práctica diaria, de a poco hemos encontrado pacientes que ya nos empiezan a preguntar, ¿no? Hoy en día yo platicaba con algunos profesionales del área y me comentan de que es impresionante cómo la era de la información está creciendo tanto que ya los pacientes vienen a nuestra clínica ya con alternativas de tratamiento. Por lo tanto, sentí la necesidad de hablar un poquito de este tema, presentárselos y desarrollarlo para que más o menos se formen una idea, porque realmente sí es una alternativa, pero hay que ir hablando un poquito acerca de cómo desarrollarla y cómo llegar a una conclusión ideal. Y siempre, cuando comenzamos a hablar de la ortodoncia, es obligatorio mencionar un poco acerca de la historia. Pueden observar en la fotografía superior, dice Etrusco Saiz, que es la Italia central, donde se empezaron a encontrar restos, donde ya empezamos a ver alternativas en tratamientos de ortodoncia por uso de cordones metálicos, en su mayoría hechos de oro, ¿no? Ya se empezaron a dar los primeros pasos. Y en los años 1901 y 1930 ya se empezaba a utilizar ya los cordones de oro como alternativas en prótesis. Igual ya en el año 1900 y 1960 aparece no solo el oro como una alternativa en tratamientos de ortodoncia, sino que también ya aparece la plata, aparece el hierro y en algunos casos se utilizaba madera. Pero lo interesante de esto y lo que me gusta conversarlo con muchos amantes de la era de la ortodoncia es que existió un doctor llamado Pierre Fichard en 1728 que se le ocurrió la primera idea de hacer un movimiento en bloque en el arcada dental, utilizando una herradura que en su mayoría se menciona que eran de hierro, y con cordones metálicos para realizar por medio de una expansión metálica movimientos de ortodoncia. Entonces, ya ahí se pensaba la idea de crear un aparato o un instrumento que fuera un solo bloque, que no necesitara tanto protocolo al momento de la instalación y que nos proporcionara un resultado ideal. Siempre también que es importante mencionar en los tratamientos de ortodoncia es hablar un poquito acerca de las técnicas convencionales que utilizamos hoy en día. Podemos ver los brackets metálicos, recordar también los brackets estéticos, y en la parte inferior pueden observar lo que es el bracket autoligado de baja fricción, que sin duda alguna ha tenido un auge considerable porque disminuía mucho el tiempo de tratamiento y se caracterizaba por tener un movimiento dental relativamente rápido, libre de fricción, le decimos los ortodoncistas. Pero como estamos intentando llegar hasta la parte de los alineadores invisibles, nos dimos cuenta que es importante también mencionar lo que es la técnica lingual, que surge como una necesidad de buscar al paciente que ya no quiere que ningún tipo de aparato de ortodoncia se vea dentro de su boca. Tuvo un auge muy considerable en los 90s, pero de a poco empezamos a ver las complicaciones que se presentaban. Recuerdo una visita que hicimos a la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, donde ya empezamos a ver cómo en México empezaba a tener su fuerza en el mercado, pero empezamos a ver la complejidad que tenía desde la fabricación de los brackets, desde la colocación de los brackets, y nos dimos cuenta que no solo llevaba la parte clínica de colocación de los brackets en su posición, sino que también llevaba una parte de laboratorio porque iba complementada con una técnica indirecta. Aparte, en varios estudios se empezó a ver la incomodidad, se empezó a notar la dificultad de la instalación, y la otra, pues, sin duda alguna, era que los movimientos en algunos momentos o en la transición de tratamiento no eran los más ideales. Ahora, entrando un poquito un poquito de finalización en lo que es la historia, en 1946 se inventó un posicionador dental, el doctor Harold Kinsling.
él empezó a notar que en muchos casos de tratamiento de ortodoncia que él estaba realizando, cuando él terminaba el tratamiento de ortodoncia, empezó a notar que muchos pacientes empezaban a tener recidivas del tratamiento, ¿no? Los resultados finales no eran estables. Entonces, él intentó buscar un posicionador dental que funcionara de forma elástica y que pudiera fácilmente similar los movimientos de ortodoncia con un encerado diagnóstico. Y empezó a utilizar un plástico volcánico elástico que se utiliza hoy en día y en el pasado para hacer pipas y para algunas roscas de algunas botellas. Empezó a hacerlo segmentado con muy buen éxito y empezó a darse cuenta que fácilmente se podría obtener una memoria ideal de los movimientos realizados por los brackets. Entonces, de a poco, en 1946, ya empezamos a tener el concepto de que ya por medio de un material plástico se podía recuperar movimientos o copiar movimientos en tratamiento de ortodoncia. Ahora, en 1998, Align Technology en Santa Clara, California, introdujo el Invisalign, ¿no? Y lo más interesante de esta empresa es que al momento de introducirlo, quienes crean el software de fabricación de los alineadores invisibles son dos personas que no tenían que ver con el tratamiento, que no eran profesionales de la odontología y mucho menos ortodoncistas, ¿no? Entonces se dieron cuenta que por medio de simulación de los movimientos de ortodoncia podían procesarlo a través de un software que nos permitiera, mediante la copia de un modelo, diseñar varios modelos que así nos permitiera el diseño de los diferentes alineadores y empezar a simular los movimientos de ortodoncia. Para el año 2000, los alineadores plásticos, se menciona en la parte de abajo de la diapositiva que fueron un hit en el mercado, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de estar en Nueva York y cuando tú caminas por las calles principales empiezas a observar cómo empresas ya tienen el servicio de alineadores invisibles donde la persona puede entrar sin ninguna evaluación clínica, hacerse un escaneado, que ya más adelante vamos a platicar un poquito de eso, un escaneado dental, enviar la información, tomar las fotografías y que te envíen a tu casa el sistema de alineadores invisibles. Esto me llama poderosamente la atención porque fue tanto el impacto de los alineadores invisibles en Estados Unidos que nos mencionaba en un seminario que prácticamente pacientes mayores de 22 años ya no quieren utilizar brackets convencionales, ¿no? Entonces, se convirtió en la primera opción de tratamiento de ortodoncia para aquellos pacientes que superaban la mayoría de edad en Estados Unidos. Siempre antes de platicar acerca de cómo se desarrollan los alineadores invisibles, me gusta hablar de que el ortodoncista está obligado a realizar los estudios convencionales, ¿no? La cefalometría, está obligado a tomar una radiografía panorámica para poder ver el paralelismo radicular, que más adelante les voy a mostrar por qué es importante ver cuál es la posición de las raíces. Y nosotros en nuestra clínica ya estamos inclusive solicitando en algunos casos, cuando al paciente le escuchamos algún tipo de ruido articular, le estamos solicitando radiografías de ATM o de articulación temporomandibular para poder tomar el tratamiento de elección y evitar cualquier complicación a posteriori. Entonces, siempre me gusta hablar esto porque los ortodoncistas o la persona que está dedicada a este tipo de tratamientos debe realizar un estudio para poder planificar, para saber si el tratamiento que va a hacer de elección va a ser estable, si no va a producir suficiente cambio, saber principalmente cuáles son las expectativas de los pacientes, ¿no? Porque el problema que tenemos nosotros, los que trabajamos en el área de la ortodoncia, es que el paciente, a medida va avanzando y va mejorando en el tratamiento de ortodoncia, se va volviendo más exigente. Muchos ortodoncistas me van a entender en lo que les digo, y el problema de esto es que probablemente con una planificación acertada, muy fácilmente podemos darle una percepción al paciente de qué es lo que nosotros podemos lograr y qué es lo que no podemos lograr. Bien.
El primer paso para la fabricación de los alineadores invisibles es el uso de siliconas. Nosotros en nuestra clínica utilizamos polivinil siloxano de una marca que me voy a reservar el nombre, pero lo más importante al momento de tomar una impresión dental es que tanto el material, el duro como el liviano, nos produzcan una réplica exacta de toda la arcada dental. Esto significa que no pueden existir burbujas, que tiene que haber una copia exacta de la corona clínica del paciente para que cuando se nos envíe o cuando se fabrique el alineador no tengamos problemas al momento de quererlo posicionar dentro de la arcada dental. Cualquier error o toma de impresión con un material que no es adecuado o que no te brinde una imagen exacta o muy precisa de lo que es la arcada dental, sin duda alguna va a provocar el fracaso del posicionamiento de un alineador. Entonces, me gusta enseñar esto porque conocí casos, ¿verdad?, de ortodoncistas que empezaron a utilizar alginato para tomar muestras de impresión y empezaron a tener fallas, ¿no? A veces el alineador que entraba bien en la parte anterior, pero en la parte posterior empezaba a tener problemas de adaptación, y sin duda alguna era porque la dilatación no te brinda una toma específica o clara o muy precisa de lo que es la arcada dental, que a la larga te va a producir sin duda alguna complicaciones al momento de colocar el material. En el año 2012 empieza lo que es la tecnología estereolitográfica. Muchos ya hoy en día conocen esta técnica y existen empresas en nuestro país que pueden dar experiencia de esto, y la idea era que una vez, si tú no tenías esto en tu clínica, podías mandar la muestra de polivinil siloxano y ellos, por medio del laboratorio, empiezan con este tipo de tecnología que es escanear perfectamente la arcada dental o tu impresión para empezar la fabricación. Al momento de hacer un cuestionamiento de qué era más preciso, ¿no? Porque al final esto no deja de ser una toma digital. ¿Qué era más preciso? Si tomar una impresión con el paciente en tu clínica con silicona, polivinil siloxano, o hacer una muestra con esta tecnología, nos dimos cuenta que es más preciso el escáner dental que lo que es la muestra con silicona, pero realmente no te produce una variable que sea significativa. Eso te aduce que aunque tú no tengas el escáner en tu clínica, perfectamente puedes tomar una impresión, mandarla a una empresa certificada y que ellos hagan una impresión estereolitográfica donde permita el escaneo perfecto de tu impresión. Con esto lo que estamos buscando es, como les repito nuevamente, evitar problemas al momento de recibir los alineadores y tener un problema de adaptación. Si tu impresión con silicona está bien hecha y está con los estándares adecuados, perfectamente lo mandas al laboratorio y te trabaja muy bien. Lógicamente, los que ya tienen experiencia y tienen en su clínica el escaneo dental, pues tienen esa facilidad, ¿no? Que ya por medio de un escáner dental pueden transformar digitalmente el modelo y ya tenerlo virtualmente, lo que permite, lo que más adelante vamos a hablar, trabajarlo, imprimirlo y a partir de un modelo único producir varias copias. El software que permite la fabricación de los alineadores o darte una idea en lo que es la fabricación de los alineadores se llama CleanCheck Software. La idea de este software es que te permite reproducir de forma adecuada los movimientos dentales en un paciente con tratamiento de ortodoncia, ¿no? Voy a hacer la prueba y voy a mostrarles. Ahí podemos ver cómo los movimientos dentales empiezan a copiarse, ¿no? Empezamos a buscar la forma de llegar a una posición ideal los dientes. Voy a retroceder un poquito. Nuevamente podemos ver cómo se empiezan a mover los dientes y cómo podemos tener una copia precisa
del movimiento dental, lo que te permite el software, ¿no? Entonces, la idea de esto es que podemos crear una secuencia ideal por medio de alineadores invisibles que te permita empezar a realizar todo este tipo de movimientos. Ahora, voy a ser muy franco y muy honesto. Hablaba con el doctor Epson en Nueva York y él es un ortodoncista que tiene más de 10,000 casos terminados, inclusive con tratamientos de alineadores invisibles, y me comentaba que el problema se daba de que este mismo software te producía resultados aceptables, pero que en algunos casos o en algunos pacientes obligatoriamente teníamos que volver a llegar a una etapa de escáner, ¿no? Donde el software te ponía o te colocaba tus dientes en una posición ideal, pero de repente estábamos viendo de que no se llegaba a los resultados que el paciente requería o que el paciente estaba, o cuáles eran las expectativas del paciente, ¿no? Entonces, se tenía que volver a hacer el escáner y volver nuevamente a iniciar el tratamiento de los alineadores. Aproximadamente, voy a volverlo a hacer este movimiento porque quiero que me entiendan bien cuál es la dinámica. Si ustedes se fijan, aparte de los movimientos, los alineadores invisibles trabajan en un sistema de expansión, igual como trabajan los brackets convencionales, ¿no? Que permiten que por medio de posicionamiento o de expansión o de movimiento de vestibularización o hacer los dientes adelante, colocar los dientes en una posición ideal. Pero lo que sí es importante y mencionar en esto es, como les repito, lo que nos dijo el doctor Epstein, que el problema de esto es que en algunos momentos se llegaba a la necesidad de volver cuando el paciente concluía un sistema de alineadores. Entonces tenía que regresar, volver a hacer un sistema de escáner y volver a iniciar una secuencia de alineadores, ¿no? Para poder llegar o dar acabados, que es con lo que muchas veces los ortodoncistas luchamos, ¿no? Tener un acabado ideal, poder colocar los dientes idealmente. A veces luchamos con el posicionamiento de los laterales, ¿no? A veces los caninos inferiores se ven un poco vestibularizados. A veces tenemos molares que no las tenemos tan ideales. Entonces, todas estas dificultades que se nos presentan en los tratamientos convencionales también son dificultades que se presentan en el uso de los alineadores, y por eso es importante que los que trabajamos en el área de ortodoncia sepamos de que sí es una alternativa el tratamiento, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta de que a pesar de que en el software se mira tan bonito y se mira tan factible el movimiento de expansión y de alineamiento, nos vamos a encontrar con dificultades, ¿no? Y generalmente gira muchísimo alrededor de la forma de los dientes, que ese es un punto que sí me interesa que tocarlo en esta mañana. Y es que la anatomía dental es también fundamental para que los alineadores trabajen de una forma adecuada, ¿no? Si un alineador dental tiene estructuras demasiado convexas en los dientes, entonces estos se nos van a presentar como dificultades. Estoy seguro que se mira la flechita o el apuntador, y quiero mostrarle estos aditamentos que ustedes ven aquí, que más adelante les voy a hablar un poquito de ellos, y se le conoce con el nombre de attachments. Estos son como soportes, ¿no? Que van a aplicar fuerza, nos van a servir como aditamentos para la estabilidad del alineador, pero también nos van a servir para aplicar fuerzas específicas en posiciones adecuadas referente a los movimientos que querramos hacer. Entonces, eso sí me gusta que lo sepamos, porque todo esto es importante, porque a pesar de que la técnica de los alineadores sí funciona y se los puedo decir con propiedad, también nos va a producir ciertas dificultades como movimientos indeseados, ¿no? Van a haber dientes que no se van a mover como nosotros queremos. Entonces, eso sí me gustaría que lo tengamos pendiente, porque más adelante lo vamos a ir desarrollando. Perfecto. Entonces, el software para poder desarrollar los alineadores invisibles se llama CleanCheck Software, ¿no? Que es un sistema que te permite, por medio de una programación, pues programar lo que es el movimiento dental. Ahora,
Una vez que nosotros ya tenemos, la toma de la impresión, ¿no? Que ya tenemos nuestro escáner, vamos a recurrir a lo que son las impresoras digitales 3D, ¿no? Que son las impresoras que esta es una marca muy utilizada, que lo que nos va a producir es una reproducción específica del modelo de impresión o de escaneo que nosotros hayamos tomado. La toma es muy precisa y se utilizan resinas líquidas, ¿no? ¿Y cuál es la idea o el protocolo de esto? La idea es que por medio de una toma o de un modelo inicial, hacer una secuencia de varias reproducciones de modelos que nos permitan el diseño de los alineadores invisibles, ¿no? Entonces, así llevar un proceso desde un modelo inicial hasta la finalización de nuestro tratamiento con alineadores. Nosotros en la clínica estamos, el sistema te dice que tú puedes darle, ¿no? al paciente todos los alineadores, ¿no? Puedes darle una secuencia de 10 alineadores seguidos, ¿no? Tanto en la arcada superior como en la superior. Nosotros no lo estamos haciendo así. Nosotros en la clínica, después de hacer el proceso que les explicaba, diseñamos los alineadores y al paciente le damos una secuencia de 3 y de ahí le pedimos que venga a su cita de ortodoncia, ¿no? Para ver si ha tenido algún problema, si los ha estado utilizando bien. Y sin duda alguna te das cuenta que los alineadores invisibles, a pesar de que puede estar muy bien adaptado y en un funcionamiento ideal, es importante hacerle ayuda al tratamiento, como por ejemplo el stripping, ¿no? El stripping es un sistema de desgaste a nivel de esmalte que se hace con una lija. Nosotros lo hacemos aquí con una lija de doble uso. Hay otras personas que les gusta más el stripping con una alta velocidad que con una fresa fina. Nosotros preferimos hacerlo manualmente para tener un poco más de control y empezar, ¿no? Empezar un movimiento de liberación de los límites mesiodistal. Cuando empezamos a ver que ya el alineador empieza a entrar con un poquito de dificultad, liberamos un poquito a nivel del stripping y esto le ayuda a que la adaptación de cada alineador sea más fácil, ¿no? Sea preciso y que el paciente pueda utilizarlo sin ningún problema dentro de su casa. Entonces, le damos 3 alineadores y empezamos a hacer un sistema de control, ¿no? Donde lo estamos monitoreando, nos estamos comunicando con él, le preguntamos si no ha tenido ningún tipo de dificultad. Los alineadores invisibles, tal vez la comparación no va a ser muy acertada, pero los alineadores invisibles son igual a las prótesis totales, ¿no? Aquí no existe término medio, o queda o no queda. Entonces, no existe esa parte de empezarlo a adaptar o de cortarle una parte para que entre otra. El alineador tiene que quedar. Si tu toma de la impresión fue precisa, estamos hablando en el caso de los que no tenemos el escáner, ¿no? Si la impresión fue precisa, entonces el alineador no debería tener problema. Y cuando te digo el alineador, no estoy hablando del alineador, estoy hablando del segundo juego, estoy hablando del tercer juego, no debería de tener problemas siempre y cuando el paciente siga todas las normativas. Pero cuando el paciente viene aquí y tú vas a adaptar un alineador, no deberías de tener ningún inconveniente si la toma de la impresión fue adecuada. Recapitulando, son impresoras 3D que te permite, por medio de la toma de impresión en un escáner, reproducir una toma exacta y precisa en una resina líquida, exactamente la impresión que tú hiciste, y en base a eso empezar a producir un modelo similar, lo que les mencionaba, una resina líquida que te produce fácilmente ir simulando los movimientos de ortodoncia en base al software que nosotros vimos anteriormente. Entonces, hay un modelo inicial y hay un modelo copia, ¿no? Que ya puede simular un movimiento de ortodoncia, que aquí es donde nosotros vemos que el doctor Harold Kingsley tenía mucha razón, porque hoy en día nosotros nos damos cuenta de cómo los movimientos de ortodoncia en algún momento, cuando ya el ortodoncista tiene mucha experiencia en tratamientos de ortodoncia, podemos ver que hasta en su práctica clínica diaria podemos observar cómo existen movimientos de ortodoncia que ya los podemos planificar rápidamente. No vamos a saber qué vamos a hacer con
con dientes que están retruidos, con intrusión, con extrusión, con proinclinación, con retrusión. O sea, todos esos movimientos que en algún momento los ortodoncistas tenemos planificados hacer con brackets, son movimientos que pueden ser copiados por medio de este software y empezar a reproducir, ¿no? Empezarlos a reproducir por medio de lo que son los alineadores invisibles. Entonces, las resinas líquidas te permiten partir de un modelo 0 a un modelo 30 a un modelo 35, ¿no? Entonces, tanto de la arcada superior como de la arcada inferior, que te permite empezar lo que es el diseño de los alineadores. Otra cosa importante y que hay que mencionarlo nuevamente es lo que les decía en diapositivas pasadas. La anatomía dental es importantísima, ¿no? La anatomía de los dientes, ver cuáles son estos puntos de contacto, ver la desoclusión, porque los ortodoncistas o los que estamos dedicados a esta área dental no podemos solo hacer alineación y nivelación con los aparatos de ortodoncia, ¿no? Y esto es importante recalcarlo porque es importante tener esta formación en cuanto al área de ortodoncia, porque el ortodoncista está preparado para tener movimientos de primer orden, movimientos de segundo orden y movimientos de tercer orden. Si tú no sabes cómo corregir estos problemas y empiezas a hacer una planificación con alineadores transparentes, te vas a dar cuenta que en algún momento te vas a encontrar en una situación que no vas a saber qué hacer, ¿no? Y ahí es el momento donde tu planificación o lo que estructuraste con tus radiografías y tus modelos de estudio no está llegando a la resolución o a lo que tú esperas o a lo que el paciente espera. Por eso es importante ver puntos de contacto, restauraciones que el paciente tenga, desoclusión canina, overbite, overjet, curva de Spee, la curva de Wilson. Todos estos son factores que antes de mandar a hacer tus alineadores, tienes que tomar en cuenta para poder evitar problemas clínicos o problemas durante el manejo del caso, ¿no? Entonces, por eso es importante mencionarlo. Aquí podemos ver cómo mediante un modelo inicial o un modelo 0, podemos decir, o 1, ya empezamos la fabricación, ¿no? Donde empezamos a simular lo que son los tratamientos de ortodoncia. Esto se hace mediante empresas y mediante impresoras que te permiten la fabricación. ¿Qué pasa si el paciente pierde un alineador? ¿Qué pasa si el paciente, por ejemplo, va en el juego de alineadores número 10 y pierde esos alineadores? Nosotros ya nos ha pasado, y lo que nosotros hacemos con el paciente es, podemos intentar retroceder al alineador o pasar al siguiente alineador, ¿no? Pero aquí es donde se va a presentar algo que más adelante les voy a mencionar, que es que el paciente tiene que tener claro las dificultades que se van a presentar, porque el hecho de que el alineador sea de una estructura plástica no significa o no está directamente proporcional a que no vas a tener dolor. Totalmente falso. El alineador invisible, igual que los brackets convencionales y las técnicas convencionales, al momento de estar realizando movimientos dentales, te va a producir molestia, ¿no? Te va a producir molestia y va, igual que los brackets convencionales, te va a producir molestias o en dientes en específico o en sectores en específico. Pero, nuevamente recapitularles, de un modelo 0 vamos a llegar a la fabricación de todo el tratamiento de alineadores. Aquí es donde ya tenemos el diseño, ¿no? El diseño de un caso o de una parte de un caso donde ya empezamos a ver cómo el diferente tipo de alineador, que generalmente el grosor es de 0.75 milímetros, son de poliuretano, que eso no los había mencionado. Más adelante creo que lo vamos a hablar un poquito. Se diseña la secuencia. Generalmente hay una empresa con la que yo trabajo mucho aquí en Honduras, que te diseña y te coloca exactamente el número del alineador. Entonces, eso te permite que el paciente pueda llevar una secuencia ideal, que vaya cambiando su alineador. Cada cita de ortodoncia tú puedas seguirle dando mantenimiento y ir viendo las dificultades que se van presentando. El hecho de que el paciente, tú le fabriques todo el diseño, ¿no? Que le fabriques todo el diseño de alineadores,
no significa que el paciente no va a regresar a la clínica, que tú estés evaluando o que tú estés valorizando cuáles son o cómo va adelantando el caso, ¿no? Cuáles son los dientes que se van moviendo favorablemente, cuáles son los dientes que no se van moviendo favorablemente. Entonces, de ahí darle las especificaciones al paciente, ¿no? No puedes diseñar los alineadores, darle todos los alineadores al paciente y que después por WhatsApp te esté escribiendo: no me entra, fíjese que me cabe el alineador 11, pero no me cabe el alineador 10, fíjese que perdí el alineador se me está dañando en la parte de atrás, fíjese que me duermo con el alineador y el alineador no se mantiene en boca. Entonces, todas estas son dificultades de las cuales nos enfrentamos con técnicas convencionales, y los alineadores invisibles no son la excepción, ¿no? Tenemos que estarlos monitoreando, estarlos viendo, estarlos evaluando y estar viendo cuáles son los adelantos en el caso, ¿no? Los alineadores invisibles utilizados correctamente con el proceso adecuado sí funcionan. Nosotros lo tenemos muy comprobado dentro de nuestra clínica, tenemos varios casos y empezamos a ver cambios sustanciales en los primeros alineadores. Ya en el alineador 3 y el 4 ya el paciente puede notar un cambio. Y lógicamente giran muchísimo, y esta es una dificultad que nosotros siempre mencionamos con los profesionales de la odontología en el área de ortodoncia, y es que nosotros necesitamos la colaboración del paciente, ¿no? Tú haces la parte operativa, pero necesitas que el paciente, cuando se vaya a su casa, no te llame y que con técnicas convencionales está zafando aparatos, ¿no? O que te llame con alineadores invisibles y te diga lo que te mencioné, que los alineadores están funcionando mal, que no lo puede adaptar, que le están produciendo mucho dolor, que no le gusta, que están cambiando de color. Todos esos son aspectos que el profesional de la ortodoncia tiene que evaluar para poderle brindar un resultado aceptable al paciente, y que conforme vayamos avanzando en la cronología podamos ir teniendo resultados que nosotros veamos que son relativamente aceptables. Como les mencionaba, los alineadores invisibles son hechos de poliuretano, que es un material plástico de 0.75 milímetros, lo que le permite hacer una consistencia suficientemente rígida y que no se va a dañar muy fácilmente, ¿no? Y a la vez no pierde su parte de flexibilidad, ¿no? Lo que te permite que cada vez que cambies el alineador se presente una resistencia, pero la fuerza diseñada para cada diente o para cada segmento en específico se puede hacer estable y sin ningún tipo de complicación. Ahora, otra parte importante cuando mencionamos o hablamos de alineadores invisibles son los attachments, ¿no? Que era lo que les mostraba en el software, que son aditamentos que nos sirven no solo de soporte del alineador, ¿no? Sino que te sirven para realizar movimientos específicos, como les menciono, en dientes anteriores, en dientes posteriores, en molares, en incisivos, en caninos, en laterales. Cada attachment va a tener su función específica. Por ejemplo, podemos ver este attachment, ¿no? Los attachments rectangulares, que son los que nos van a permitir movimientos mesiodistales. Generalmente este tipo de attachments nosotros los hemos utilizado, pero se utilizan más en el segmento anterior, ¿no? Cuando queremos hacer movimientos específicos en área de incisivos centrales e incisivos laterales. Son los que permiten mayor estabilidad debido a esa parte clínica que tiene la corona de los incisivos, entonces permite mejor adaptación. Ya les voy a enseñar cómo los vamos a colocar y cómo se van a diseñar los attachments, ¿no? Están los attachments elipsoidales, que son attachments que se colocan generalmente entre caninos y premolares, ¿no? Y en algunos casos en molares. Y ya les voy a explicar cuál es el objetivo, ¿no? Los attachments deben de ser, nosotros en la clínica los estamos fabricando de la misma resina que utilizamos para la cementación de los brackets, y nos está funcionando súper bien. Lógicamente depende muchísimo de la primera parte de la colocación, ¿no? Los attachments, pero ya más adelante les voy a mostrar. Entonces, los elipsoidales son colocados más para la zona canina y la zona de premolares. Están los attachments biselados, que son los que nos permiten hacer movimientos de extrusión. Por eso ven que tienen como una gradita, ¿no?
Entonces te va a permitir hacer un movimiento de extrusión que te permita poder extruir un poco, ¿no? Dependiendo de la zona donde quieres trabajar. Se me olvidó decir en los attachments elipsoidales, que son los que sirven principalmente cuando queremos derrotar y cuando queremos hacer movimientos radiculares, y por eso su forma de elipsoide, ¿no? Porque eso te va a permitir hacer movimientos que son más fáciles por la corona clínica que tiene lo que son los caninos y los premolares. Y están los Power Reach, que son para producir torque incisivo, ¿no? Estos te permiten que si quieres proinclinar o retroinclinar, te permiten fácilmente producir una fuerza más en bloque o más señalizada en el área donde tú desees trabajar. Los attachments son fundamentales para el funcionamiento de los alineadores, ¿no? El alineador no solo te va a venir y lo vas a colocar y no hay que hacer nada más. No, el alineador generalmente viene con un attachment que le va a permitir no solo darle más soporte al alineador, sino te va a permitir realizar movimientos en específico, ¿no? A veces hay caninos que vienen demasiado vestibularizados, hay premolares que vienen intruidos, molares intruidos, podemos ver a veces centrales, podemos ver diastemas. Entonces, el attachment, aparte de que es un aditamento que te va a permitir darle más estabilidad, darle más soporte al alineador, ¿no? Porque el alineador no puede estarse zafando a cada momento. El paciente tiene que poderlo colocar y el alineador tiene que tener una cierta resistencia o un cierto soporte para que no se vaya a desprender tan fácilmente una vez colocado o instalado dentro de boca. Voy a hablarles un poquito a ver cómo se hace la parte de la instalación de los attachments, ¿no? Y quiero que vean este proceso porque la mayoría de los que no conocen mucho el área de los alineadores invisibles piensan de que solo vamos a recibir los kits de juegos de alineadores y vamos a llegar al paciente y lo vamos a colocar. Una vez que se han establecido los lugares donde vamos a colocar los attachments para hacer movimientos en específico, seguimos un proceso normal, ¿no? Donde colocamos el ácido grabador en las posiciones donde nosotros deseamos. Podemos utilizar un ácido grabador convencional, hacemos la parte normal de lavado y secado y empezamos con la parte de la colocación del adhesivo, ¿no? Como les repito, nosotros en la clínica estamos utilizando el mismo adhesivo y estamos utilizando la misma resina que nosotros usamos para hacer la parte de la cementación de los brackets. Algo bien importante y que me gusta comentar es que la colocación del adhesivo y del bonding en específico tiene que intentarse que el adhesivo no quede con gota, ¿no? Tiene que quedar lo suficientemente esparcido. Voy a volverlo a colocar esa parte. Tiene que volverse, una vez colocado, hay que hacer un pequeño rocío con aire para poder no permitir que se forme un espacio, ¿no? Que el adhesivo quede lo suficientemente aplicado. Aquí podemos ver donde el adhesivo se le aplica una pequeña cantidad de aire, lógicamente que no haya fuga de agua, ¿verdad? Y que se permita que el adhesivo pueda compenetrarse perfectamente y se produzca esa adhesión microquímica en lo que es el esmalte dental. Después de hacer esto, empezamos la parte del fotocurado. Nosotros fotocuramos idealmente entre 20 y 25 segundos, dependiendo del área que se hace. No nos gusta hacer demasiado fotocurado porque hemos notado que las prescripciones de los materiales te dicen exactamente cuánto podemos utilizar. No podemos utilizar un adhesivo de una marca, de una casa comercial y cementar otro tipo de resina porque no vamos a tener los resultados ideales. Es utilizar la misma casa comercial, tanto en el adhesivo y en el material de resina que vamos a utilizar. Antes de mostrarles el último video, ¿cómo hacemos para la instalación de los attachments? Lógicamente, los fabricantes te envían una guarda que es su medida es 0.20 milímetros y es una guarda cero, ¿no? Que te va a permitir la misma flexibilidad, colocar cierta cantidad de resina, no mucho, poner un respectivo separador en el alineador, colocar la resina que vas a aplicar, comprimirla un poco,
dentro del alineador y empezar la parte de posicionamiento. Voy a quitar esto acá y ahí podemos ver en la parte posterior, colocamos el alineador y apretamos un poco para contornear bien y darle la forma, ¿no?, al attachment. ¿Por qué es importante darle la forma? Porque si no queda adecuado o no queda totalmente diseñado, no vamos a poder tener el movimiento que nosotros deseamos. No vamos a poder alcanzar la expectativa del paciente. Después de haber eliminado cualquier espícula que nosotros podamos ver alrededor, lo contorneamos bien y evitamos que nos queden excesos que nos puedan producir filtración y un recambio en el color de la resina. Lógicamente, siempre se presentan dificultades, ¿no? La resina, generalmente nosotros notamos que por mucha perfección que sea en la aplicación, siempre el cambio de coloración por la dieta del paciente nos produce ese recambio de color, ¿no? Que a diario el paciente empieza a quejarnos y al momento de nosotros intentar mejorarla o quitarle esa coloración, pues podemos provocar una caída del attachment, ¿no? Nuevamente voy a colocarles el video, una guarda .20 milímetros, aplicamos la cantidad de resina dentro del alineador, lo contorneamos una vez colocado, le damos la forma específica que tenemos para cada attachment y después vamos a fotocurar, lo que nos va a permitir no solo que el movimiento dental empiece a aplicarse, sino que el alineador quede bien soportado, ¿no? Que el paciente pueda platicar, pueda desempeñar sus necesidades diarias y que el alineador quede lo suficientemente conformado para que le permita el desarrollo de su vida diaria. Ahora, estos son videos 3D específicos que nos especifican exactamente cuál es el movimiento que hace alineador. Estuve buscando varios artículos de investigación y empezamos a ver que los movimientos dentales más favorables eran los que tenían constricción lingual o retroinclinación lingual, ¿no? En más de 5,000 casos tratados con alineadores invisibles, vimos que el 47% se presentaba, era el movimiento más ideal, ¿no? Era un movimiento dental más factible al momento de realizarlo. El movimiento dental más negativo o el más difícil era la extrusión, ¿no? Que ese es un movimiento que con las técnicas convencionales nosotros podemos realizarlo más fácil. En un 29% de los casos empezamos a ver que era un movimiento más difícil, ¿no? Querer extruir el diente para colocarlo en una posición ideal presentaba un poquito de más resistencia. Y el canino inferior, al igual que en los tratamientos con técnicas convencionales, es el diente que siempre es uno de los dientes más difíciles de controlar por su anclaje, ¿no? Por su anclaje esquelético. Entonces, estos son movimientos que te producen los attachments, movimientos también que eran menos predecibles, por ejemplo, la rotación, ¿no? La rotación era un movimiento más difícil de controlar, siempre en el canino inferior. Había otro movimiento dental más predecible que también era la inclinación, lo que le mencionaba, hacer una vestibularización o retroinclinación era más predecible. Los movimientos mesiodistales en premolares inferiores y molares superiores también se vio que era muy positivo y entonces nos permitió observar que los attachments bien colocados y bien posicionados te permiten hacer movimientos adecuados, ¿no? Cada diente no necesariamente solo tiene que llevar un attachment, sino que colocamos dos y perfectamente te trabajan de acuerdo a la zona, ¿no? En el segmento anterior, igual, en laterales, que son los dientes que sin duda alguna estoy seguro que muchos ortodoncistas van a estar de acuerdo conmigo, que son dientes que son dolores de cabeza. En algunas veces el alineador te permite colocarlo en una posición ideal y darle esa altura que merece. Y cuando queremos hacer movimiento, podemos colocar attachment 4 dientes. Si queremos hacer generalmente para los manejos de esas mordidas abiertas, podemos colocarlos y nos vamos a dar cuenta que haciendo un movimiento y una colocación y una activación ideal, podemos lograr lo que son los beneficios de los alineadores invisibles. Ahora, así se ve el alineador puesto en boca, ya diseñado, ya fabricado, ya con los attachments cementados.
Y estos son puntos ideales que quiero platicarles un poco. El alineador, lógicamente, su primera ventaja, pues es esa parte estética, ¿no? Esa parte ideal donde el paciente puede utilizarlo 22 horas al día sin ningún problema, que es lo mínimo que se recomienda en un alineador. No puede ser que el paciente, he tenido pacientes, hubo una paciente en especial que me dijo, no, yo el alineador solo lo utilizo durante las noches porque durante el día me duele. Entonces, el tratamiento sí funciona, a pesar de que el paciente no lo utiliza todo el día, pero va más lento y es más doloroso. Y eso es otro punto ideal a tratar. El alineador va a producir malestar. El alineador va a producir malestar y va a ser considerable. Se considera que el alineador no debería de provocar el mismo malestar inicial que producen los brackets convencionales, pero sí va a producir malestar. Va a llegar un momento donde el alineador, a medida vamos avanzando de la fase inicial, que es donde el paciente presenta mayor problema, va a poder entrar con mayor facilidad y el malestar va a ser menos, pero inicialmente los alineadores van a producir un cierto tipo de dolor. Se considera que los alineadores deberían de estar en boca por lo menos 22 horas diarias. ¿Qué significa esto? Que el paciente solo se lo puede quitar para comer exclusivamente, ¿no? Y para el momento de la limpieza del alineador. El alineador va a cambiar de color y se recomienda tener un sistema de limpieza adecuado con pastillas limpiadoras y también con cepillo y pasta dental, ¿no? Para que el alineador pues, pueda tener una consistencia ideal y no debería de utilizarse más de 3 semanas el alineador. Inicialmente nosotros en la clínica los empezamos a utilizar y al paciente se los pedíamos que los cambiara cada 2 semanas, pero empezamos a notar la dificultad, ¿no? Y el siguiente alineador entraba con mucha dificultad y el paciente sentía mucho malestar y a veces se tenía que hacer mucha presión. Entonces, le pedimos al paciente que lo utilizara 3 semanas, 21 días, para que el paciente, al momento de cambiar a su siguiente alineador, la molestia fuera menor, ¿no? Entonces, nos empezó a funcionar mejor cada 3 semanas. Y lógicamente, como les repito, nosotros al paciente queremos verlo siempre cada 30 días, ¿no? Estarlo viendo cada 30 días, contestarle cuestionamientos, contestarle acerca de sus inquietudes, ver cuáles son los cuestionamientos, la evolución del caso. Y esto es importante verlo. Una de las dudas principales que tenía yo al momento de utilizar esta técnica era cómo saber si el paciente sentía que los cambios eran sustanciales, porque tú puedes notar que en las técnicas convencionales o en los brackets convencionales el paciente viene así y te dice, doctor, voy cambiando, voy mejorando, y el alineador, por ese efecto transparente, podíamos pensar que en algún momento el paciente no podía notar un cambio, pero sí, inmediatamente el paciente después del tercer y el cuarto alineador, el paciente él solo, sin necesidad de que uno haga preguntas, ya el paciente te empieza a decir que empieza a notar cambios. Como le repito, cada alineador está diseñado para tener 0.25 a 0.33 milímetros de movimiento dental por diente. Eso es las expectativas, ¿no? Que se tienen y sí funcionan. Lógicamente, la secuencia de los alineadores, como le repito, debe ser diseñada a seguir movimientos de primer, segundo y tercer orden. No podemos intentar con un alineador derrotar un diente si no hemos completado la fase de alineación y nivelación. Entonces, es importante que se lleve una secuencia ideal y esto se lo menciono para cuando el paciente empiece a preguntar o a hacer cuestionamientos que por qué estos dientes sí empiezan a moverse y este diente no. Se considera que cada diente debe tener 2 grados de rotación y 1 grado de torsión, ¿no? Pero va a medida vayamos evolucionando en el caso y el paciente vaya utilizando correctamente los attachments. Si el paciente no tiene soporte o tiene mal diseñados los attachments, los alineadores no van a funcionar. No se va a hacer la fuerza necesaria para poder producir un movimiento marcado o un movimiento ideal dentro de las arcadas dentales. Y también mencionar esto, si el paciente tiene demasiada retención y sus piezas producen demasiada retención del alineador,
hay que considerar a veces si el attachment es para un movimiento dental o solamente para retención, porque te va a producir demasiada incomodidad al momento de colocarlo dentro de la caja dental y el paciente no lo va a utilizar y no te va a producir los resultados que tú deseas. Ahora, ya para cerrar y para terminar de platicar de lo que son los alineadores invisibles, existen 3 tipos de casos que nosotros los ortodoncistas consideramos como dolores de cabeza, ¿no? Son las mordidas abiertas, las mordidas cruzadas y las mordidas profundas. Son tratamientos que te complican, ¿no? Te complican el accionar de la ortodoncia convencional, ¿no? Y a veces cuando ya no empezamos a alcanzar los resultados con el protocolo o con tu fórmula adquirida o con lo que te ha funcionado o con la técnica que estés utilizando, empezamos a utilizar elásticos, ¿no? Y para intentar compensar trastornos anatómicos o trastornos esqueletales, ¿no? Y esto yo considero que sí tenemos que tener muchísimo cuidado porque podemos producir daños radiculares o en crestas alveolares, ¿no? Tratamientos de mordidas abiertas cuando no hacemos un estudio específico, o de mordidas cruzadas y de mordidas profundas, y no hacemos un estudio de cefalometría o no vemos lo que son radiografías panorámicas y nos damos cuenta de que son trastornos esqueletales, quererlos tratar con una técnica convencional o con un protocolo como se trata cualquier paciente, nos va a llevar a una complicación y a casarnos con pacientes con tratamientos de más de 2-3 años, ¿no? Entonces, quería mencionarles esto porque son tratamientos que sin duda alguna estoy seguro que muchos ortodoncistas van a entenderme, son procedimientos que son complicados, principalmente porque el paciente tiene demasiadas expectativas, ¿no? Entonces, buscamos casos que fueran tratados porque en mucha literatura y en muchos artículos de investigación se menciona que los tratamientos de alineadores invisibles en correcciones de mordidas abiertas, de mordidas cruzadas y de mordidas profundas han tenido resultados aceptables, como las 3 fotografías que están viendo ustedes aquí. Y cuando tú empiezas a ver cómo fue el proceso, ¿no? O cómo empezó el mecanismo de acción de los alineadores, te das cuenta que el hecho de modificar el plano de oclusión, y quiero que se me entienda bien, ¿no? Porque el plano de oclusión generalmente no se puede modificar, ¿no? Pero el plano de oclusión o hacer que el alineador te produzca un espacio entre las caras oclusales permite que el movimiento por medio de la expansión del alineador te permita hacer un movimiento más ideal y nosotros, muchos ortodoncistas me van a entender, y es que a veces cuando queremos descruzar mordidas o cuando tenemos mordidas muy profundas empezamos a utilizar topes de resina, ¿no? Y estos topes de resina empiezan a producirnos movimientos de intrusión molar, ¿no? Y esto ya te empieza a crear problemas en el aparato masticatorio, empezamos a modificar el sistema de acción de la articulación temporomandibular. Entonces, yo no he tenido la experiencia todavía de intentar tratarlos, pero sin duda alguna que ya los alineadores te están manifestando que son opciones que lo puedes utilizar en casos complejos donde se pueden obtener resultados ideales, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo de a poco el alineador, lógicamente bien planificado, te puede producir resultados ideales y lógicamente darle al paciente una alternativa y darte una alternativa a ti como profesional de la odontología y de ortodoncia con técnicas adecuadas, con planificación adecuada y con una estructuración ideal, casos muy favorables con resultados favorables. Ya para cerrar, y espero que el licenciado José María no me corte, quiero hacer un comentario acerca de lo que nosotros estamos haciendo cuando estamos finalizando casos de los tratamientos de ortodoncia. Me llamaba la atención que muchos de los casos finalizados ya no se están utilizando lo que son retenedores
retenedores fijos, ¿no? Sino que se está diseñando un retenedor. Nosotros los estamos haciendo de 0.80 milímetros retenedores y se lo damos al paciente, ¿no? Que al final, en algún momento que el paciente empiece a tener un movimiento indeseado, una vez finalizado el tratamiento o una recidivante, puede utilizar un alineador o un retenedor más sólido que le permita regresar su diente a su lugar. Nosotros ya en la clínica no estamos utilizando retenedores fijos porque de a poco hemos ido viendo todas las complicaciones que vienen, ¿no? Principalmente con la limpieza, empiezan a aparecer caries interproximales y los pacientes empiezan ya después de cierto tiempo de estar utilizando el alineador, ya el paciente ya después ya empieza a quejarse, ya no empieza a sentirse cómodo. Los alineadores tienen limitantes. Por ejemplo, para nosotros no es concebible hasta los momentos, ¿no?, utilizar alineadores en casos de extracciones dentales, ¿no? Para nosotros siempre seguimos adaptados a las técnicas convencionales. Igualmente en apiñamientos mayores a 6 milímetros, ya son apiñamientos que merecen ser tratados con técnicas convencionales, con brackets convencionales, pero son las limitantes, ¿no?, que creo que de a poco se van desarrollando. Hemos ido viendo casos, ¿no?, de alineadores que han tratado clase 2 dentales, clase 3 dentales, y hemos visto que han tenido buenos resultados, pero hasta los momentos son trastornos que sin duda alguna merecen un poco más de investigación. Bien, agradecido con ustedes. No sé si el licenciado José María nos está escuchando. Estas son algunas de las redes sociales que nosotros manejamos. Invitados a seguirnos. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a la orden. Y esperamos que esta no sea la última invitación para tocar de estos temas de interés, con el objetivo principal de fortalecer las charlas de educación continua. Gracias al presidente del colegio y al Colegio de Cirujanos Dentistas, al licenciado José María, y esperamos pues que todo haya salido de acuerdo a lo planificado. Doctor, muchísimas gracias. Realmente todas las personas, ¿verdad?, aquí. Así que es momento de preguntas que tienen ustedes, queridos doctores, doctoras, para que puedan tener ahí. Entonces, ya tenemos la primera y nos dice el doctor Lenín Núñez: ¿cómo funcionan los alineadores en el cierre de espacio por pérdidas dentales y en el caso de caninos ectópicos? Bien, saludos al doctor Lenín. Fíjense que es bien interesante la pregunta, porque cuando se hace la réplica del alineador, ¿no?, si hay un diastema, por ejemplo, en el segmento anterior entre los dos centrales, ahí vamos probablemente a presentar un poquito de dificultad, porque la impresión o la reproducción del alineador va a producir un poquito de resistencia, pero sí trabaja muy bien. Ahora, como le mencionaba al final de la charla, pacientes con necesidad de extracciones dentales, nosotros no los utilizamos, los alineadores. E inclusive las extracciones, cuando vienen pacientes a la clínica y ya tienen extracciones realizadas y que ya ha pasado demasiado tiempo, se presenta una complejidad, ¿no?, porque la formación de hueso no permite realizar movimientos agradables, y he visto ortodoncistas intentar movimientos de molares, por ejemplo, de segundas molares, a colocarlos en posición de primera molar cuando ya han pasado demasiado tiempo, y se producen reabsorciones que debilitan bastante el diente. Entonces, en el caso de espacios biológicos, sí se puede utilizar un alineador con un poco de dificultad, pero sí funciona. Pero en el caso de extracciones longevas, yo lo evitaría. Doctor, consulta Fanny Galvez. Buen día, doctor. ¿Un paciente bruxista podría utilizar este tipo de alineadores? Saludos a la doctora Fanny. Fíjense que el bruxista, sin duda alguna, es una de las complejidades más grandes que tenemos los profesionales de la odontología. No lo recomiendo. El alineador, primero hay que tratar
el problema de bruxismo. Nosotros, el bruxismo en nuestra clínica, estamos diseñando desprogramadores oclusales o desprogramadores dentales con la idea de empezar a tratar primero el bruxismo antes de corregir un problema de apiñamiento con alineadores. Si el paciente es bruxista, aunque el alineador tenga 0.75 milímetros de espesor, el paciente muy probablemente los va a destruir rápidamente. Doctor, consulta Alicia Galdames. ¿Por cuánto tiempo los retenedores post-tratamiento ortodóntico? Saludos, doctora Alicia. Fíjense que el uso de retenedor, sin duda alguna, es una complejidad porque hemos visto que los tratamientos recidivantes en ortodoncia son muy comunes, ¿no? Principalmente porque en las primeras fases de finalización de los aparatos, los pacientes dejan de utilizarlos, ¿no? Los retenedores rápidamente a los 3 meses, 6 meses. Yo recomiendo el uso de retenedores constantemente, ¿no? Constantemente, por lo menos entre 10 horas, 10, 12 horas diarias. Y pienso que como límite para decir, ya no voy a utilizar los retenedores, debería de ser el mismo tiempo que utilizó ortodoncia, como límite, ¿no? Pero yo siempre les recomiendo a los pacientes que puede ir disminuyendo el tiempo de uso diario, pero al final el tratamiento, un paciente que ha sido sometido a un tratamiento de ortodoncia donde se mueven tantas fibras gingivales, la posibilidad de una recidiva en un solo diente es grande. Consulta la doctora Claudia Ortega. Mencionó que el alineador produce expansión. ¿Cuántos milímetros puede expandir? Saludos, doctora Claudia. Fíjense que la expansión, se piensa que cada diente debería de moverse diariamente 0.27 milímetros a 0.33 milímetros, ¿no? Esta es una variable que se da. Nosotros hemos visto que es menos, ¿no? Generalmente puede andar en 0.15. A las 3 semanas, después del uso de un alineador, pienso que se ha llegado a 0.4 milímetros de expansión en toda la arcada, ¿no? Como máximo, lo máximo que se puede. Realmente los movimientos de los alineadores son mínimos, lógicamente, y es importante recordar, depende muchísimo, muchísimo de la colaboración del paciente. Y otra cosa que quiero mencionar a manera de una nota es que recordemos que los alineadores hacen expansión dental, no hacen expansión esqueletal. Ese es un punto bien importante, ¿no? Porque los alineadores van a mover dientes, no van a mover estructuras esqueletales. Doctor, consulta Gloria Sánchez. ¿Cuál es la edad máxima hoy en día para que un paciente use ortodoncia con alineadores? Saludos, doctora Gloria. Fíjese que cuando vienen pacientes aquí y nos preguntan que en las técnicas convencionales cuál es el tiempo ideal, yo siempre les digo que siempre y cuando los ápices dentales estén cerrados, el paciente está calificado para usarlos. Pero con los alineadores invisibles se han creado 3 sistemas, ¿no? De Invisalign para pacientes de 11 años, para pacientes que tienen un apiñamiento muy moderado y un Invisalign Full se llama, que es pacientes que necesitan más de 30 alineadores. Hay un sistema de alineadores que está diseñado para pacientes de 11 años, ¿no? Donde ya se puede empezar a utilizar. Y ya después hay alineadores ya en pacientes con menos apiñamiento y el Full. Pero se piensa que de 11 años, ya cuando el paciente tiene la mayoría de dientes permanentes en boca, ya podemos empezar el proceso. Nosotros en nuestra clínica, si los ápices dentales están cerrados en pacientes de 10, 11 años, perfectamente lo podemos utilizar. Consulta a Catherine Giselle. En Honduras, ¿dónde se están realizando la elaboración de estos alineadores? ¿O se envían las impresiones al extranjero? Saludos, doctora Catherine. Bueno, en el pasado se enviaban a 2 compañías extranjeras, una que estaba en Costa Rica y otra que estaba en México, ¿no? Hoy en día le puedo decir que en Honduras existe una empresa que se llama DSD,
que ya fabrica este sistema, ya te envía, ya tienen una formación bastante considerable, muy especialistas, muy profesionales, y ya te pueden enviar, ¿no? Ya tienen profesionales. Y lo que me gusta más de la empresa DSD es que tienen profesionales de la odontología trabajando, ¿no? En los movimientos o en el diseño de los alineadores, diferente a otras empresas donde trabajan más con programadores. Entonces, ya aquí en Honduras ya podemos decir que ya contamos con este servicio. La doctora Candy Lagos nos dice, una vez que se haya usado un aparato ortodóntico, ¿puede haber cambios después de usarse el aparato? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, Lick? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dice, una vez que se haya usado el aparato ortodóntico, ¿puede haber cambios después de usarse el aparato? Sí, sí, pueden haber cambios. Fíjese que eso es lo que a mí me encanta de esta especialidad, ¿no? De la ortodoncia, y es que, lógicamente, dependiendo de la edad del paciente, podemos producir cambios significativos en la vida del paciente y podemos trabajar no solo en estructura dentaria, sino que también en estructura esqueletal. La ortodoncia te permite, ¿no? Siempre y cuando no haya existido complicaciones, de extracciones mal planificadas o de movimientos involuntarios mal hechos, sin duda alguna que el uso de estos aparatos te van a producir cambio, ¿no? Y no solo en los alineadores invisibles, sino también en las técnicas convencionales. Bien planificadas y bien estructuradas, vamos a lograr buenos resultados. Después de esta vamos a colocar 2 preguntas más, doctor, para su despedida, y dice Abigail Flores, ¿cuáles son las expectativas correctas que debe tener una persona con mordida abierta al terminar su tratamiento? Saludos, doctora Abigail, y muy excelente pregunta. Una de las complicaciones principales que tenemos los que trabajamos en el área de la ortodoncia es la mordida abierta, ¿no? Que es una mordida que no te permite contactar los dientes anteriores. Cuando las mordidas abiertas superan el área de caninos, hay que tener mucho cuidado y hay que hacer una interconsulta con un cirujano maxilofacial. Si la mordida abierta es dental, que por eso siempre hablo de lo importante de la planificación de los casos, entonces podemos tener altas expectativas, pero la recidiva de la mordida abierta es muy grande, principalmente cuando el paciente, a sabiendas de que su caso es complejo y es complicado y tiene grandes expectativas y su resultado es muy favorable y deja de utilizar los retenedores, el porcentaje de recidiva es altísimo, ¿no? Por eso, cuando ya sabemos que tiene una mordida abierta dental, el resultado va a ser muy favorable y muy ideal, pero al momento de remover los brackets, si el paciente o el alineador, si el paciente no utiliza los retenedores adecuadamente, la recidiva va a ser muy alta y las expectativas se van a romper, ¿no? Sin duda. Doctor, es la penúltima pregunta y consulta Catherine Sauceda. Si para colocar el alineador se usa sistema adhesivo, ¿cómo que son removibles? Sí. No, los alineadores invisibles, como lo mencionábamos, son alineadores que se pueden quitar, ¿no? Se pueden remover y el paciente puede quitárselo en cualquier momento del día, ¿no? Para comer, si tiene alguna reunión, si tiene alguna planificación, el paciente puede quitarlo y limpiarlo y volverlo a colocar. El único sistema de adhesión es lo que le mencionaba, ¿no? De los attachments, que son los que le dan un poquito más de soporte, pero el alineador es removible y el paciente puede removerlo en el momento que él lo desee. No necesitamos de otra técnica compleja, ¿no? Si la impresión o la toma del modelo es ideal, vamos a alcanzar resultados favorables al momento de la colocación del aparato. Muy bien. Y la última pregunta, hay muchísimas más, pero ustedes comprenderán, ¿verdad? Son más de 200 preguntas que están entrando, así que las escogemos así. Luis Alberto Molina, consulta, excelente conferencia. Doctor, en su experiencia usando esta técnica de ortodoncia, ¿qué porcentaje de los pacientes utilizan adecuadamente esos aparatos? Saludes, doctor Luis. Fíjese que sin duda alguna que es complejo, ¿no? La lucha de los profesionales de la odontología es que el paciente sepa
que para poder lograr cambios significativos necesitamos bastante de su colaboración. Y sí luchamos a diario, ¿no? Porque al paciente hay que estarlo... No quiero que se me malentienda mal lo que voy a decir, pero siento que al paciente hay que tratarlo a veces como un niño, ¿no? Y hay que estarle recordando. Hay que estarle recordando la importancia y la necesidad de la utilización del aparato, ¿no? Si el aparato lo utiliza bien, vamos a tener resultados ideales. Hasta los momentos, doctor Luis, hemos tenido excelentes resultados y hemos tenido pacientes colaboradores. Y yo pienso que uno de los resultados tan favorables que hemos tenido es porque ya el paciente cuando viene a la clínica conoce de la técnica, ¿no? Sabe un poco de lo que él viene y de lo que él solicita, ¿no? Entonces, sin duda alguna que eso favorece, hasta los momentos nos ha ido bien, pero sin duda alguna va a llegar un momento donde vamos a tener un poquito más de dolores de cabeza, ¿no? Sin duda alguna, doctor. Bueno, ¿verdad? Para decirles a todos los dentistas que nos están escuchando y viendo, ¿verdad? A todos los profesionales, que los últimos 3 dígitos es el 239, 239. Recuerde, usted con los primeros 3 dígitos y estos últimos que están circulando en la parte de abajo, en un scroll, en la parte de abajo de su pantalla, son los que tiene que mandar al correo de el Colegio de Cirujanos Dentistas. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, un placer y nuevamente agradecido con el doctor Marco Garay y con la Junta Directiva y esperamos pues que se siga fortaleciendo la educación virtual en Honduras. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Realmente ha sido pues una bonita charla y sobre todo pues de mucho aprendizaje. Nos encontramos a partir de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Buen provecho.